que te quieran y que quieras. Hay muchas circunstancias sobre mi destino, pero algunas las puedes controlar. Puedo decidir cómo vivo, puedo decidir con quién me relaciono, con quién comparto mi vida, mi cuerpo, mi energía. Puedo elegir qué como, dónde voy. Puedo elegir cómo manejar mi vida. Puedo escoger mis palabras, el tono de voz de cómo hablar y cómo me dirijo a los demás. Y sobre todo, elegir mis pensamientos. Pero cuando alguien me hace daño, porque hay gente que se cree superior a todos, solo me queda confiar en mí y levantarme de los obstáculos que me pone. Quiero que te conectes con tu interior. Pregúntale cómo se siente. ¿Qué le está pasando? ¿Está feliz o tiene algún problema? ¿Se siente bien o está preocupado por algo? Los sentimientos están provocados por los pensamientos. Empecemos por ser conscientes. Quiero que te ocupes de tu cuidado, de tu amor propio. Si te ponen obstáculos, levántate. Ten amor propio. Tú vales mucho. Tú no eres menos que nadie. Todos somos igual, aunque haya gente que piense todo lo contrario. Ocúpate de tu amor propio. A veces llevamos mochilas demasiado llenas. Estamos cansados y buscamos un refugio entre gente que no nos merece o no conectamos. Pero necesitamos refugiarnos en alguien. Y entonces no pensamos con claridad, no pensamos en nosotros mismos. Dar nunca puede ser sacrificio. No puede doler. Por dar no puede dejar la opción de cuidarme, de cuidarnos. Tu amor propio. Trabaja en ello. Imagina que tienes una habilidad innata para crear y que tienes todo lo que deseas y todo lo que necesitas. Pero algo ocurre. Tu mundo cambió. Algo o alguien arrojó una sombra sobre tu luz. Entonces, a partir de ese momento, temiste que tú y tu preciado don ya no ibas a estar a salvo en el mundo. Te sentiste que si no ocultabas tu don, podrían maltratarlo, podrían dañarlo. En lo más profundo de ti, sabías que este don era inocente y que debías protegerlo. Y para protegerlo, decidiste esconderlo, ocultar ese don. Ocultarlo muy dentro de ti, para que nadie pudiera descubrirlo jamás, para que no pudiera hacerlo daño. Creaste una actuación, una persona, un drama, una historia, para que nadie sospechase jamás que tenías un don, que tú eras el guardián de esa luz tan maravillosa que tienes. Entonces, convenciste a los demás de que no eras eso. No te permitiste a ti mismo ser y tener ese don. Tuviste que protegerlo. Lo hiciste tu secreto, un secreto profundo y oscuro, que solo tú conocías. Pero cuando llevabas días, años ocultando tu valioso tesoro, empezaste a creerte tu historia. Te convertiste en el personaje que habías creado para proteger tu tesoro. Y entonces olvidaste que tú habías enterrado tu valioso don. No solo olvidaste dónde lo habías ocultado, sino que además olvidaste que lo habías hecho. Tu luz, tu amor, tu grandeza se perdieron dentro de tu historia y olvidaste que tenías un secreto, que tenías ese don. A partir de ese momento,
te sentiste perdido, solo, separado y asustado, ¿verdad? Eso me ocurrió a mí durante muchos años. Súbitamente tomaste consciente de que te faltaba algo. Te faltaba algo. El dolor de haberte separado de tu tesoro fue como haber perdido a tu mejor amigo. De modo que empezaste a buscar fuera de ti algo que llenara ese vacío y que hiciera que te sintieras mejor. Buscaste en relaciones, en otras personas, en tus logros, intentando encontrar aquello que te faltaba, porque te habías olvidado de tu historia. Buscaste en tu cuerpo, ¿verdad? Y en tu cuenta bancaria, intentando recuperar ese sentimiento, porque te habías olvidado de tu historia. No me acuerdo de la edad, pero ya desde muy pequeña estaba muy familiarizada con la voz que tenía en mi cabeza que me decía que yo no era lo bastante buena, que nadie me quería y que nadie me iba a querer. Desesperada por sentirme querida y aceptada, comprendí la agotadora tarea de lograr que otras personas confiaran en mí. Me refugiaba en mí misma. Pero esas palabras nunca se me habían ido, nunca se me iban. En lo más profundo creía que algo no funcionaba en mí, esos pensamientos negativos, y me esforzaba muchísimo por ocultar mis defectos y echar la culpa a otros, que aunque sí fueran, pero yo era la culpable. Entonces, pasados los años, aprendí rápidamente a seducir a las personas, esbozando mi mayor sonrisa para conseguir que se fijaran en mí. Con el paso de los años, me volví una experta en encontrar maneras de ocultar mi dolor, a ocultarlo de mí misma y de los demás. Pasaban los años y más me daba cuenta de cómo ocultaba todo. Mi dolor era demasiado grande como para ocultarlo. Cuando llegué a los 13 años, mi dolor era demasiado grande. Me sentía rara. Envidiaba a mis compañeras, a mis amigas, porque me daba la impresión de que llevaban una vida perfecta, que tenían una familia adecuada, que las querían, las adoraban. Durante años lloré todos los días intentando dejar salir el dolor interno que me consumía. Me escondía en mi habitación. Solo la música era mi refugio. Soñaba que alguien venía a rescatarme. Y me preguntaba, ¿por qué nadie me quiere? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué he hecho yo en la vida? Pero si solo soy una niña. Así me las pasaba. Tuve que conseguir mantener mi equilibrio mental. No me quedaba otra. Empecé a intentar acallar el constante ruido interior que me ahogaba.
Estaba hipnotizada por mi continuo diálogo interior, por la historia que me contaba a mí misma, una y otra vez, de que jamás sería alguien, de que jamás tendría el amor, la seguridad y la paz interior que tan desesperadamente deseaba. A vosotros también os pasa, ¿verdad? Y seguramente que buscabais el éxito y la felicidad para manteneros suficientemente ocupados. Pero no funcionó. Porque la desesperación y la desesperanza que aparecían de cada momento te hacían que no ocurriera, ¿verdad? La cinta que suena en tu cabeza no hace más que aumentar el volumen, mostrando defectos y reforzando limitaciones autoimpuestas por nosotros. Esa voz te riñe continuamente, ¿verdad? Diciéndote que no mereces amor y que siempre estarás sola o solo. Te agotas. Y el odio hacia uno mismo solo tardaba unos minutos en regresar, ¿verdad? Y la historia sobre la desastrosa que eres se reiniciaba ahí donde se había quedado, una y otra vez. Y llega un momento que lo que haces es añadir a los hombres a la receta para aliviar el dolor. Desafortunadamente, en mis relaciones con ellos siempre parecía salir el tiro por la culata. Empezaba con un subidón que contenía la promesa de la salvación, pero acababa con un bajón que me dejaba todavía más hundida en el agujero que al principio. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Entonces, finalmente, se me ocurrió que yo debía de ser algo más que la historia que me estaba contando a mí misma. Del mismo modo que podía ver que estaba atrapada en la historia. Porque yo era más de lo que creía ser. Me di cuenta de que yo también debía de ser más que lo que mis pensamientos negativos me decían que era. Me rendí ante el hecho de que, aunque inconscientemente me había pasado años intentando arreglar mi historia, no podía hacerlo. Porque formaba parte de mí, aunque ciertamente no era todo lo que yo era. Aunque no tenía ni idea de lo que había más allá de mi historia. Pero entonces comprendí que debía de emprender un viaje para intentar entender por qué había creado esa historia y cuál era su finalidad. He pasado años examinando mi propia historia. Mientras realizaba ese viaje aprendí que primero creamos nuestra historia de vida en un intento de llegar a ser alguien o algo. Segundo, que nuestra historia tiene la clave de nuestra finalidad única en la vida y de su realización. Y tercero, que dentro de nuestra historia, esa
que he querido esconder, hay un secreto muy especial. Y cuando se revele ese secreto, nos maravillaremos de nuestra propia humanidad. Todos tenemos un don, todos hemos venido para algo. Siempre lo repito, porque es verdad. No hemos venido en vano, aunque algunos se desvíen. En algunos momentos nos hemos hasta desviado todos, porque no sabíamos cuál era nuestro cometido. Pero aquí estamos para algo. Todos tenemos una historia. Y en muchos casos nos han obligado a esconder ese don, esa historia que todos guardamos. Tenemos miedo, ¿verdad? Hemos tenido miedo. Pero no ocultemos más esa historia. En la historia hay temas y hay sombras, pero no podemos ocultarlas por mucho tiempo. Todos tenemos una historia y tienen una finalidad. Aunque establecen nuestras limitaciones, también nos ayudan a definir quiénes somos, para que no nos sintamos perdidos en el mundo. Vivir dentro de ellas es como estar dentro de una burbuja, con esas finas paredes transparentes que actúan como una concha que nos atrapa. Aunque podemos ver el exterior y contemplar el mundo que nos rodea, nos quedamos atrapados dentro, seguros, cómodos, porque lo conocemos, atados por el conocimiento interno de que no importa lo que hagamos, pensemos o digamos, ya que no podemos ir más lejos. También nuestras historias nos separan y lo que establecen es unas fronteras claras entre nosotros, los demás y el mundo. Limitan nuestras capacidades y además cierran nuestras posibilidades. Nuestras historias nos mantienen separados mientras suplicamos pertenecer a un lugar y encajar en él. Lo que hacen es quitarnos esa energía, haciendo que nos sintamos vacíos, cansados, sin esperanzas. Cuando estamos viviendo dentro de nuestras historias, tenemos unos hábitos repetitivos, unos diálogos internos abrasivos. Como todas las historias, nuestros dramas personales siempre tienen un tema, el cual se representa una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Podemos descifrar nuestros temas escuchando detenidamente las conclusiones a las que hemos llegado sobre los acontecimientos de nuestras vidas. Esas conclusiones dan forma a nuestra existencia y lo que hacen es impulsar nuestras personalidades. Nuestras creencias, las creencias inconscientes que controlan nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros comportamientos. Esas creencias que están ocultas establecen nuestros límites. Nos van diciendo cuánto amor, cuánta felicidad y cuánto éxito no nos merecemos o nos merecemos. Dan forma a nuestros procesos de pensamiento
Y lo que hacen es disfrazándose de verdad. Nuestras creencias ocultas nos privan de la expresión de nosotros mismos y destruyen nuestros sueños. Pero lo más importante es que nos damos cuenta de que están escondidas, pero contienen la sabiduría que necesitamos para trascender nuestras limitaciones actuales y nuestro descontento. Desde dentro, esas creencias ocultas lo que hacen es que nos impulsen a demostrar que valemos, que somos dignos, somos importantes. Pero si dejamos de vigilarlas, esas creencias se vuelven contra nosotros, saboteando las cosas que más soñamos, que más deseamos, al permitir que esos mensajes negativos limiten nuestra vida, lo que soñamos, lo que deseamos. Todos necesitamos nuestra historia. Por eso permanecemos envueltos en ellas, a salvo, dentro de la burbuja, para poder aferrarnos a la comodidad que conocemos y descansar en los sentimientos seguros, como si estuviéramos en una casa. Cuando la vida se pone difícil, empezamos a enfrentarnos al dolor de nuestras propias limitaciones o a esa desilusión de vivir por debajo de los principios que nos hemos autoimpuesto. No nos damos cuenta de que podemos contar con la previsibilidad de nuestras historias. El peor sentimiento para un ser humano es sentir que no es nada, que su vida y su existencia individual no importan. La mayoría de nosotros preferiría soportar ser una persona que no merece ser amada antes que ser alguien completamente invisible. De manera que en un intento desesperado por dar sentido a nuestras vidas, creemos nuestras historias y luego las repetimos. Y al aferrarnos a quien creemos ser, perpetuamos nuestros dramas. Representamos nuestras historias y las llevamos puestas como si fueran insignias de honor. Nos decidimos a mantener vivas nuestras historias y sin quererlo nos convertimos en víctimas de las historias que hemos creado para proteger nuestro secreto. Ese don. Protegemos ese don para así convertirnos en víctimas de la vida. Cuando reconocemos que nos hemos identificado con nuestra historia y no con ese verdadero ser que somos, porque eso es lo que hay que hacer, identificarnos con nuestro verdadero ser. Cuando reconocemos que nos hemos identificado con nuestra historia y no con nuestro verdadero ser, nuestro primer impulso es liberarnos de ella. Fuera de nuestras historias, la vida nos da miedo y nos parece incontrolable. Huele a imprevisibilidad y a incertidumbre. Tememos que si soltamos nuestros dramas, perderemos nuestra identidad y nuestro lugar en este mundo. Y entonces te preguntas, ¿quién nos protegerá?
¿Dónde encajaremos? ¿Quién nos amará? Esa es una perspectiva devastadora para cualquier ser humano. Estas preguntas dan miedo. El miedo inconsciente que impulsa nuestra historia es que si renunciamos a nuestras identidades, reducimos la velocidad y nos volvemos hacia nuestro interior. Y entonces seremos devorados. Nos volveremos vacíos. Nuestra resistencia a no ser nada, a no tener nada y a ser un nadie está en el centro mismo de nuestra lucha humana, cada uno de nosotros. Nuestro temor a la no existencia es tan profundo que la mayoría de nosotros se conforma con una versión rehecha del yo que conocemos, en lugar de despertar dentro de lo desconocido. Cuando nos pasamos parte de nuestra vida esforzándonos por ser alguien, por tener una finalidad y una vida con sentido, ¿verdad? Busca espiritualidad y entonces te enseñará que para poder ser libre, para ser la persona especial y única, hay que aceptar tanto la inmensidad de la divinidad como la insignificancia de la humanidad. Hay que aceptar el hecho de que soy todo y nada a la vez. Cuando nos rendimos al hecho de que somos todo y nada, cuando aceptamos tanto la historia como lo que hay más allá, la luz, la sombra, nos convertimos en seres humanos completos. Cuando nos rendimos al hecho de que somos nada y todo, cuando aceptamos la historia, nuestra historia, como lo que hay, esas luces, esas sombras, esa oscuridad, nos convertimos en seres humanos completos, integrados. Entonces nos abrimos a un mundo que está más allá de lo que conocemos. Podemos maravillarnos al darnos cuenta de que todo el universo fue creado solo para nosotros. Sé que para algunos de vosotros esto puede ser un concepto difícil y es posible que todavía no os sintáis preparados para el universo y cómodos con él. Pero si permites abrirte a esta idea y explorarla, surgirá una nueva posibilidad en nuestras vidas, en vuestras vidas. Cuando aceptes tus ganancias y tus pérdidas, tus puntos fuertes y débiles, tu inmensidad y tu nada, te sentirás suficientemente seguro, segura, como para permitir que ese secreto que tienes, ese don, emerja. Nuestras historias son como esos viejos amigos. Si hablas demasiado, al menos sabemos lo que nos ofrece, una alternativa que nos resulta menos amenazadora que conectar con un grupo de extraños. La mayoría de nosotros elige la comodidad de lo que ya conoce, esa zona de confort, permaneciendo dentro de su realidad limitada, para no tener que enfrentarse al terror de aquello que no conoce, que es nuevo. Hay un profundo descontento sobre ese yo falso que hemos creado y la historia que lo acompaña. Entonces ahí es donde comienza la lucha, ¿no? Ese descontento que nos está susurrando a nuestros oídos, tiene que haber algo más que esto. Tiene que haber algo que pueda hacer más que esto, para poder aceptar lo enorme de quienes realmente somos y realizar el viaje hacia el interior de nuestras limitaciones, historias que tenemos y volver a encontrar nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Primero debemos de enfrentarnos a la verdad fundamental y a menudo la realidad más dolorosa
que en realidad nunca estuvimos separados de nuestro ser. Somos una pieza fundamental en este universo. Quizás parezca que estamos separados y que actuemos como si lo estuviéramos, pero nuestra individualidad no es más que una ilusión. Es una distracción dolorosa que nos mantiene atrapados en una búsqueda interminable de algo que queremos más, de ese algo mejor, algo diferente de lo que ya tenemos. Pero a veces es una búsqueda inútil porque se basa en la conclusión incorrecta de que en alguna medida no somos normales. Cuando luchamos en nuestra separación para crear versiones más grandes y mejores de nosotros mismos, intentamos desesperadamente reparar aquello que creemos que está estropeado, abandonando a nuestro yo, a este ser maravilloso y divino, e intentamos frenéticamente anclarnos en nuestra identidad única. Nos estamos olvidando de nuestro ser, de nuestro yo, por nuestra imagen de nosotros mismos. Pero esa imagen no es quien somos. Es un yo falso que hemos creado para definirnos. Ese yo falso es el personaje principal de nuestra historia y creemos erróneamente que somos esa persona. En ese personaje, la imagen que estamos creando para proporcionarnos una identidad marcada. Nuestras historias son nuestros intentos desesperados de comprender nuestra existencia, de definir lo que no puede ser definido. Cada una de nuestras historias es un lugar donde reside nuestro yo falso. Y ese yo falso es la víctima, es el héroe, es la estrella de nuestra historia, que mantiene una historia intacta y nos tranquiliza con esa sensación falsa de seguridad, de previsibilidad.